Buenas noches, nuestro tema a presentar es el radioinmunoanálisis y nosotros somos el grupo 4. Estos serían los temas a exponer: ¿qué es el RIA? Procedimiento del radioinmunoanálisis, ¿para qué sirve? ¿Cómo realizar una técnica de RIA? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el RIA? El RIA consiste en una técnica de laboratorio de análisis clínico. En esta técnica se usan isótopos radioactivos. Es in vitro. Esto quiere decir que se extrae la sangre del paciente y es analizada para ver sustancias. Es una técnica que nace en los años 60-70, propiciando un gran avance de la endocrinología. Es una técnica muy sensible. Esta mide pequeñas cantidades de sangre. Cualquier sustancia del organismo puede ser considerada un antígeno. Los anticuerpos que se transforman sirven para medir la cantidad de hormonas que hay en el organismo. Los anticuerpos deben ser específicos contra la sustancia que queremos determinar y tener una gran afinidad. La cantidad de anticuerpo añadido al análisis es limitada e inferior a la cantidad de antígeno total. Procedimientos en el radioinmunoanálisis: preparación de muestra y reactivos. Recolectar las muestras biológicas, sangre, suero, plasma u otros fluidos corporales y almacenarlos adecuadamente para su análisis es de suma importancia. Preparar los anticuerpos, preparar los antígenos, preparar los estándares y verificar que cada uno de ellos esté cumpliendo correctamente su función. Segundo paso: incubación. Se añade una cantidad medida de anticuerpo marcado y una cantidad medida de antígeno a cada uno de los tubos de ensayo. Incubar estos tubos por los tiempos indicados. Tercer paso: separación. Llevar a cabo un proceso de separación para eliminar el suero o plasma no unido al anticuerpo. Esto puede hacerse mediante la técnica como la cual es la centrifugación o lavados. Después de la incubación, se agrega un precipitante como un complejo de anticuerpo anti-inmunoglobulina. Las muestras se centrifugan para separar los complejos antígeno-anticuerpo. Cuarto paso: medición. Medir la cantidad de radioactividad presente en las muestras utilizando un contador de radioactividad adecuado. Se utiliza la medición de reactividad de complejos antígeno-anticuerpo precipitados. Se utilizan curvas de calibración generadas a partir de estándares. ¿Para qué sirve el radioinmunoanálisis? Bueno, una breve explicación sería que en la actualidad se ha convertido en una técnica específica y sensible. El RIA se ha utilizado para hacer la detección y cuantificación de diferentes sustancias que pueden encontrarse en partículas pequeñas, donde en ocasiones están combinadas con otras. Estos procedimientos sirven para la medición de sustancias tales como hormonas, vitaminas y fármacos presentes en tejidos como los fluidos corporales y en especial en la sangre. Cuentan con una de las aplicaciones más importantes como sustancias reactivas y también utiliza para ello una reacción inmunológica. Existen tres técnicas de RIA: directo, inhibición y sándwich. El directo se basa en la competencia existente entre el antígeno no marcado y una cantidad conocida del antígeno marcado.
Se obtienen anticuerpos específicos. Para ello se inyectan en un animal en pequeñas cantidades, en varias dosis del antígeno muy purificado. Se marca el antígeno radiactivamente. El antígeno marcado debe seguir siendo reconocible por el anticuerpo. Se añaden anticuerpos a una placa de titulación y quedan unidos al soporte sólido, tras lo que se agrega el antígeno marcado en cantidad conocida. Se elimina el antígeno no unido por decantación y lavado, y se determina la cantidad de marcaje unido. Se interpola el valor obtenido en la recta de calibración. RIA de inhibición, usado cuando no se puede marcar el antígeno. Se inmoviliza una cantidad constante de antígeno en un soporte sólido. Se suele saturar con leche en polvo o caseína. Se añade una cantidad constante de anticuerpo marcado y el antígeno a medir. En este paso se establece una competencia entre el anticuerpo y el antígeno fijo. Se elimina el anticuerpo no inmovilizado y el antígeno soluble y se determina la cantidad de anticuerpo marcado. Se construye una curva de calibración. RIA de Sandwich. Se inmoviliza una concentración fija del anticuerpo no marcado en un soporte sólido. Se añade la muestra de antígeno, se añade anticuerpo marcado que se une a otro epítopo del antígeno. Eliminación del anticuerpo marcado no unido. Se determina la cantidad de anticuerpo marcado unido a partir de una recta de patrón. El radioinmunoanálisis es un tipo de inmunoensayo o método radioinmunométrico que se utiliza para medir la cantidad de una sustancia específica en la sangre. Se basa en la formación específica de complejos formados por antígeno-anticuerpo, Ag-Ac. El método en que funciona el radioinmunoensayo se basa en mezclar un antígeno marcado por radiometría con un anticuerpo para dicho antígeno. En consecuencia, se produce una reacción entre ambos y se origina la separación de la fracción del antígeno unido a la que permanece aún libre. La competencia por los anticuerpos liberará una cierta cantidad de antígeno marcado. Esta cantidad es proporcional a la relación entre el antígeno marcado y el no marcado. Se puede generar una curva de unión que permite deducir la cantidad del antígeno en el suero del paciente. El RIA es una técnica muy sensible, capaz de medir pequeñas cantidades de sangre y conseguir grandes avances en especialidades como la endocrinología. En la actualidad, los procedimientos de radioanálisis para la medición de sustancias, tales como las hormonas, vitaminas y fármacos presentes en los tejidos y fluidos corporales, especialmente en la sangre, constituyen una de las aplicaciones más importantes de las sustancias radiactivas. Mediante estos procedimientos, aplicados a las muestras en estudio en los laboratorios médicos, se evita la administración de productos radiactivos al paciente. En la actualidad, estos métodos se utilizan ampliamente en los trabajos de rutina sobre diagnosis y estudio de enfermedades, en tanto que su empleo en la investigación ha conducido a importantes progresos en muchas ramas de la medicina. Las sesiones referentes a metodología analítica se dedicaron a reactivos, a la automatización y otros métodos diferentes del radioanálisis. Las relativas a las aplicaciones se destinaron a la determinación de esteroides y otras micromoléculas, la determinación de hormonas relacionadas con el tiroides y la determinación de péptidos. Cada sesión fue precedida de un estudio general presentado por especialistas invitados, quienes resumieron los últimos progresos logrados en cada esfera particular.